¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Comenzamos? ¿Estamos? Sí. Empezamos. Un minuto. Un minuto. Bien, vamos a orar al Señor. ¿Les parece? Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche que hemos tomado el tiempo para reunirnos, para meditar en tu palabra. Queremos que nuestro corazón sea dócil, que sea humilde para recibir, Señor, la instrucción que tú nos has dejado, porque queremos servirte con un corazón amoroso. Queremos servirte, Señor, de la mejor manera que sea posible. Ayúdanos para que todas aquellas cosas que tienen que ser quitadas, removidas, alineadas, sea hecho conforme a tu voluntad. Gracias te damos en esta noche. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, aquellos que vienen en camino también. Te honramos y te bendecimos, Padre, por tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien, amados, ¿estamos listos? Hoy en nuestra última sesión, nuestra última clase, se pasó rápido, ¿verdad? ¿Sintieron rápido o no? Sí. Hoy se acabó. Hasta muy poquito, dicen unos, ¿verdad? Muy poquito, ¿verdad? Sí. Muy poco tiempo, sí. Entonces, antes que se me olvide, recuerden que aunque esto es información y mucho de eso también por medio del Espíritu Santo Dios nos va ministrando lo que estamos oyendo, estamos escuchando, estamos digeriendo alguna palabra de lo que, ¿verdad?, se comparte. Muchas veces Dios ahí nos va ministrando y enseñando en el corazón también. Así que al final, ojalá y alcancemos hasta donde lleguemos. Yo quiero parar, que tomemos un tiempo para compartir, para orar al Señor, ¿verdad?, por esto. Pero vamos a aprovechar el tiempo, vamos a apurarnos. Entonces, estamos listos, ¿verdad? El título, ya dijimos, de esta serie, de este seminario es Servidores de Dios y de los Santos. Todo el tiempo podemos servir a Dios, la única manera es sirviéndole a los hermanos. Nuestro tema número 4, que es el último, es resolviendo conflictos en el servicio a Dios. Ya vimos primero como una base la preparación, el ejemplo perfecto de Cristo en el tema 1, ¿verdad? En el tema 2, ¿qué fue lo que vimos? ¿Alguien se acuerda? En el tema 2 vimos ¿por qué debemos servir a Dios, verdad? ¿Por qué? Y agotamos todo lo que, bueno, había mucho, pero ¿por qué debemos servir a Dios? Y vimos que es mejor servir a Dios. Una casa grande, dice el apóstol Pablo, hay utensilios de honra y otros de deshonra. Entonces, si alguno se limpia de estas cosas, dice el apóstol Pablo, será útil para el servicio al Señor. Y queremos ser de esos, ¿verdad que sí? Amén. Que el Señor nos siga limpiando con su palabra, con su Espíritu Santo. Entonces, y luego vimos en la tercera clase organizar y ejecutar en el servicio, ¿verdad? Entonces, si seguimos el ejemplo, la base primeramente de Cristo, y si nosotros también nos organizamos para ir siendo más efectivos, es inevitable que van a ocurrir conflictos mientras estamos queriendo servir al Señor. ¿Verdad que sí? Sí. Pregunta, ¿por qué ocurrirán esos servicios, esos conflictos muchas veces? Por egoísmo, por razones carnales todavía. Claro. Diferentes puntos de vista. Diferentes puntos de vista, egoísmo, por la carne. ¿Por qué más suceden conflictos? ¿Algunos de ustedes han tenido conflicto en alguna ocasión, en otro lugar? Me dijo, estaba yo compartiendo algo así, algo así también parecido en otra iglesia hace poco, y una hermana empezó a contar una historia que llegó con una comida y que las hermanas estaban ahí, que habían cocinado, y luego ella pues no es muy buena para cocinar, y empezaron a hablar como un poquito así de la comida que ella llevó, ¿verdad? Y luego dijo, no, y es que hay algunas que no se dan cuenta, no se miden para hablar, y empezó a soltar ella ahí pues su estrés, ¿verdad? Y oiga, y todo estaba tenso ahí,
Hasta yo que no era de ahí, pero yo estaba como aguantando el aire. Y contó y dijo, no, es que uno se siente mal y que esto y que el otro. Bueno, y entonces ya los llevé a una cita bíblica, ¿no? Y ya cuando terminé de explicar lo de esa cita bíblica, dice la hermana, ya después de un rato, dice, hermano, dice, pero solo quiero aclarar, eso fue en otro lado, no fue en esta iglesia. Ay, le dije, hasta yo ya me sentí con presión. Pero eso ocurre en todos lugares, amado. Amén. En todos lugares. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transformación. Estamos siendo procesados a la imagen de Cristo. Y va a haber esos conflictos, ¿verdad? Cuando no operamos en el Espíritu. Amén. Entonces, bien, esos conflictos. La 2 Corintios 3, tenemos una cita ahí, ¿verdad? 2 Corintios 3, 5 al 6. El apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia que siempre había situaciones ahí, el apóstol Pablo habla acerca del nuevo pacto. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Entonces, el que nos capacita y nos hace competentes para poder servir al Señor es Dios. Él mismo nos capacita. Entonces, nunca debemos de pensar que porque alguien me dijo hace poco, estaba platicando con mi esposa y hablábamos con alguien, ¿verdad? Y dijo, no, yo ya recibí un curso también, yo tengo hasta mi certificado, dice, en otra iglesia tomé un curso. Dije, no, pues qué bueno, ¿verdad? Pero aún así, amados, muchas veces, aunque vaya uno a otro lugar, siempre va a ser diferente, siempre van a hacer cosas y nunca vamos a terminar de aprender. Entonces, la capacitación viene no de un lugar, no de una institución, no un instituto, no una iglesia, no del hombre, sino de Dios, que claro, usa todo eso, ¿verdad? El cual dice, nos hizo ministros competentes, otra vez habla de competente, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, es importante saber que cuando vamos a servir al Señor, nuestra competencia o nuestro desarrollo en el servicio tiene que ser guiado por Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando dice ahí no de la letra, no se refiere a la escritura, se refiere al pacto antiguo, ¿verdad? Que era bajo la ley, sino que hoy en día estamos en un nuevo y mejor pacto que es guiado a través del Espíritu Santo. Entonces nuestra competencia viene de Dios y entonces por lo tanto debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Una manera como vamos a resolver los conflictos es solamente así, siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. Podemos ser muy legalistas y podemos ir a la Escritura y decir, no, pero es que esto no es justo. Muchas veces pasa así, porque la carne quiere justicia, ¿verdad? Pero la Escritura dice, el apóstol Pablo, que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Amén. Ahí se resuelve. Entonces, solamente un poquito como base. Siguiente punto, dice, dejando a un lado el egoísmo. Mire, en Filipenses capítulo 4 hay un suceso aquí. El apóstol Pablo, capítulo 4, verso 2 en adelante. El apóstol Pablo le escribe al pastor de la iglesia en Filipos acerca de un problema que había entre dos hermanas que se habían agarrado del chongo. Digo nada más así, pero tenían sus diferencias. De hecho, escuche, eran dos líderes. La iglesia, no se sabe mucho, pero lo poquito que puedo investigar es que eran dos personas, dos hermanas que tenían influencia, tenían liderazgo en la iglesia. Y estaba habiendo división. La mayoría de iglesias, yo no sé, no he conocido una realmente, ¿verdad? En algunas que he estado, pero lo que he visto y he escuchado y a veces me ha tocado ver también o estar en algunos lugares, surgen o sufren las iglesias ciertas divisiones. Y siempre, la mayor parte de veces, escuche, va a ocurrir con gente que está en un liderazgo o que tiene
mucha influencia. Liderazgo es influencia. Entonces, eso es así. Entonces, por eso esto ayuda para uno estar en la misma página, ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? Porque a veces uno, cuando empieza a escuchar diferentes puntos de vista, uno no sabe, a veces se confunde la gente, no sabe a quién creerle, a quién le voy, para dónde me hago, de qué grupo, ¿verdad? Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. Y esa verdad es solo una. ¿Sí? Entonces, si hay una división, o yo estoy mal o el otro está mal, pero alguien tiene que estar mal. Y si somos humildes, vamos a dejarnos guiar a la luz de la Escritura por medio del Espíritu Santo. Pero cuando no hay esa humildad y hay esa soberbia que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, eso demuestra que realmente está mal la persona. Bien, esta era Evodia y Síntique, dice el apóstol Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo, ¿qué? Sentir en el Señor. Que sean guiadas por el mismo Señor. Porque el Señor, si es guiado por el Espíritu Santo, no nos va a guiar a diferentes cosas. No. Mire, a veces pasa así, que a veces estamos hablando de un proyecto o de algo, y lo mismo que la otra persona está sintiendo que deberíamos de hacer, usted lo está sintiendo también. O sea, por ahí, ándale, sí, eso está bueno, eso estaba yo pensando. O sea, el mismo sentir en el Señor. Todo para edificación. Pero ellas tenían un problema, que se habían distanciado, se habían discutido, había envidia y había celos. Estas dos mujeres, mire el verso siguiente, verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, con los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Entonces, estas dos mujeres eran mujeres de combate, eran servidoras, imagínense, junto con el apóstol Pablo, un hombre, ¿verdad? Tremendo para el Evangelio, y esas mujeres habían ayudado ahí. Entonces, como puede ver, aunque uno esté sirviendo en cualquier posición, siempre pueden ocurrir esas cosas, ¿verdad? Y a veces puede haber Evodia y Síntique o Evodio y Síntico, ¿verdad? Puede haber de diferentes maneras, hermano, hombres o mujeres. Y otra vez, no importa la posición ni el cargo, porque lo que importa realmente es la vida espiritual, que sea moldeada la vida nuestra a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Entonces, posiblemente algunas de ellas estaban, no sé, discutiendo de su servicio al Señor, que posiblemente una de ellas estaba más cerca de ayudar a Pablo ¿verdad? Que la otra. Yo no sé, las diferencias. La razón puede ser cualquiera, eso no es problema. Eso es bien fácil para poder nosotros meternos en un problema, ¿verdad? Que alguien dijo, que yo no di, oiga, eso es un problema, de verdad. Entonces, pero estas dos mujeres eran mujeres de influencia, tanto que el apóstol Pablo le pone cuidado. Imagínense, para que en esta carta que le envía al pastor de la iglesia en Filipos, le dice, hey, atiende eso, ayúdalas, ¿verdad? Porque estas son mujeres que ayudaron conmigo en el Evangelio. Entonces, es importante atender también esos conflictos. Pero las dos, y muchas veces exigimos justicia, ¿verdad? Y es que no es justo, es que me dijo, es que el otro. Pero otra vez ya dijimos, eso se resuelve cuando hay humildad. Amén. Entonces, Lucas capítulo 22, verso 24, y si alguien lo tiene, puede ayudar a leer también, por favor. Ahí encontramos los celos por la posesión. Entonces dejamos a un lado el egoísmo, ¿verdad? El pleito se resuelve dejando a un lado el egoísmo. Pero también hay que dejar los celos por la posición de más honra. Esto ocurre, yo lo vi desde temprano. Cuando yo comencé en la iglesia y empecé sirviendo, yo empecé a ver gente que yo no entendía por qué había celos por la posición, ¿verdad? En este caso, por la posición de más honra. Lucas 22. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ajá. Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Ve? Jesucristo otra vez remarcando su ejemplo de servicio y de humildad. Dice, entre ustedes no será así, ¿verdad? Entre los reyes de las naciones se señorean de ellos, los que tienen autoridad, pero entre ustedes no. Mira el versículo 23, que no lo puse ahí, pero el verso 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que qué. Ajá, porque había una disputa entre ellos, el 24, de quién sería el mayor. Cuando Cristo está a punto de ser entregado y ellos están pensando en la posición, no solo entre ellos, sino en general, en todo, que Cristo los ponga a ellos como el que está encima. Imagine que cuando Cristo se vaya, yo creo que a mí me debería dejar encargado, ¿verdad?, del grupo. ¿No cree? Y el otro dice, no, pero ¿por qué tú? Si yo fui el que tuve la revelación, dice Pedro. Y el otro, imagínense, hermano. O sea, la misión ya no le bastaba de ser uno de los discípulos, de los llamados, los apóstoles, sino ahora querían el cargo más alto. Entonces, imagínense, eso fue con ellos, que estuvieron con el maestro 3 años y medio. Entonces, bien, ahora Números capítulo 11. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, Cristo les dio el ejemplo otra vez. Por eso siempre tenemos que regresar a la lección número 1, amados. Espero que ustedes hayan apuntado, hecho sus notas también, pero siempre debemos regresar al ejemplo de Cristo. Cristo les dice, yo estoy aquí. Dice, ¿acaso no los reyes y los señores, la gente de autoridad, se sienta a la mesa y los otros son los que sirven? Bueno, yo estoy entre ustedes como el que sirve. O sea, ¿cuál es el problema de la posición? Yo estoy aquí para servir. La posición acarrea arrogancia, ¿saben? La posición trae a la gente a orgullo, a soberbia. Bien, entonces, en Números capítulo 11, encontramos también un relato ¿alguien lo encontró? Sí. Capítulo 11, verso 24. Moisés le había hablado al pueblo y le había dicho a los 70 varones de los ancianos que se reunieran alrededor del tabernáculo. Y entonces Jehová, verso 25, descendió de la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones de los ancianos. Cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ahí está Moisés y hay 70 de los ancianos. Pero esos 70 que habían convocado, hay 2 que no llegaron a la reunión. Mandaron el texto y dijeron, hermano Rafael, hoy no voy a poder ir el lunes a la clase. Y allá donde se quedaron, no vinieron a la reunión, pero allá donde se quedaron, dice la Escritura, ¿verdad?, que Dios tomó del mismo espíritu que había en Moisés y posó sobre ellos. Y comenzaron ¿a qué? A profetizar. Y no cesaron. Verso 26. Habían quedado en el campamento 2 varones llamados Eldad y Medad, en el campamento, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron allá, en el campamento. ¿Ve? Ellos no están en la reunión, pero están en otro lugar allá, en el campamento, donde están las casas, las familias. Comenzaron a profetizar también. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad
y Meldad profetizan allá en el campamento. Mira el verso 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Wow, imagínense. Este estaba viendo las cosas diferentes, ¿verdad? Dijo: estos no vinieron, estos no son, tú les diste una orden, no vinieron, se quedaron allá, y allá hay otros que están profetizando. Estos son los que deberían de estar aquí participando de esto, ¿no? Pero aquellos no, impídeselo. Hay gente que va a ver las cosas muchas veces diferente que como tú las ves. Pero sabe, ellos están mirando lo que Dios está haciendo con estos dos allá en el campamento. Y a veces pensamos que Dios no puede usar a una persona u otra, y a veces Dios la puede usar mejor que a ti y que a mí. Y de verdad que cuando Dios nos limpia, nos purifica de la ambición de posiciones y puestos y todo esto, simplemente tú quieres servir al Señor o lo que el Señor te ponga, ¿verdad? Y el Señor te va llevando a diferentes lugares. La posición no es nada. La posición, es más, la posición no hace al siervo. El siervo del Señor sirve en cualquier posición. Y el nombramiento puede ser diferente en cualquier lugar. Algunos le llaman ujieres, otros diáconos, otros, como sea, hermano, pero eso es ante los hombres. Pero este muchacho, José, era servidor de Moisés. Y entonces Josué le dice: impídeselos, que no profeticen. Y Moisés le dice: yo quisiera no solo que ellos, o que 70, que Dios pusiera de su... Imagínense, ¿qué hubiera ocurrido si Dios pone de su Espíritu Santo sobre toda la gente? Oiga, se nos acaba el problema. Oiga, hermano, puro espiritual, puro profetizar y hablar de Dios todos. Y imagínense que pudiéramos ser partícipes y que Dios nos permitiera poder compartir y que Dios empiece a levantar a otros, ¿verdad? Como maestros, como predicadores, y que lleguen así, y que lleguen a enseñar mejor que yo, a predicar mejor que el pastor Agapito y todo. Hermano, eso quisiéramos nosotros, que muchos más, y que sin algo podemos aportar un poquito para eso. Oiga, gloria a Dios. O sea, el celo porque otro enseñe como yo o mejor, eso no debe existir en ningún lado. Que otro haga las cosas, que cante, que toque, que sirva en la puerta o que limpie o que hágalo. Hermano, eso no tiene nada que... Yo quisiera que hubiera más y mejores. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Así que ahí no debe de haber ningún celo por la posición o porque Dios esté usando, mejor dicho, dice ahí, a otros, ¿verdad? Que Dios los use más bien, que use mejores. De hecho, eso nos quita trabajo, nos quita carga, nos quita... es como cuando dijeron los apóstoles: no es justo que nosotros estemos, ¿qué? Sirviendo a las mesas, ¿verdad? Nosotros y desatendamos la palabra del Señor. Como por ejemplo, pues acá nos metimos, ¿verdad? Por la necesidad y todo, pero ahí estamos, el pastor Agapito y yo ahí batallando con las cuerdas, ¿verdad? En la música ahí. Pero que empiece a llegar, oiga, y que va llegando este hermano, ¿cómo se llama? Julián, ¿verdad? Dicen que antes venía acá y lo voy viendo que toca, y toca mejor que yo. Dije: Dios mío, me van a quitar la posición en la guitarra. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Dije. No, hermano, dije yo, gloria a Dios, ya llegó mi reemplazo. Yo lo que quiero es, esta es mi pasión. Alguien, por favor, alguien. Estaba esperando, alguien, ¿verdad? Entonces, o si estamos enseñando a alguien que rápido aprenda y que nos pase, ¿verdad? Eso es lo que queremos, amado. Así que nunca debe de haber ese celo, ¿verdad? Yo le llamo el celo de Saúl. Cuando ocurren esas cosas, ¿se acuerdan de Saúl, el rey Saúl? Dios empezó a usar tanto y a respaldar tanto a David, que la gente decía: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. ¡Wow! A mí me dan 1000 y aquel 10. Oiga,
Al rato ya me va a quitar hasta el cargo, hasta el puesto, ya no me falta que le den el reino, dijo él. Pues dicho y hecho. Pues sí es Dios el que quita y pone, el que levanta, amados. Entonces solamente estamos de paso. Queremos hacer, si mi talento solamente es un talento, quiero ser fiel en un talento. Si son 5, en lo que Dios nos ponga. Amén. Nunca envidia y que Dios nos circuncide por que Dios esté usando a otros en cualquier área. Bien, 1 Corintios 6, el siervo soporta las injusticias por amor a Cristo. ¿Cree que hay injusticias en el mundo, verdad? Pero por amor a Cristo. Mira, amados, si allá en el mundo, allá afuera, soportamos injusticia muchas veces. ¿Cuántos soportan injusticia en los trabajos? A veces, muchas veces, casi siempre. En otros lugares, afuera, en este mundo hay injusticia. Y muchas veces lo soportamos. ¿Cuánto más por la causa de Cristo? Pablo le escribe a la iglesia otra vez, la iglesia de Corinto, también muy famosa por esto. Dice, se esfuerza, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Mire, estos tenían pleitos. La iglesia de Corinto tenía pleitos entre ellos. Y se estaban demandando y se estaban llevando a corte. ¿Se imagina? Entre los hermanos. ¿Alguien ha visto eso alguna vez? ¿Ha sabido de eso? Sí, No debería de ser, ¿verdad? pero sucede. Yo he sabido de gente que se han demandado. Se han demandado. Se han demandado entre hermanos, entre ministros. Oiga, eso es penoso, ¿no? La gente del mundo, ¿qué dirá? Mira estos, se andan demandando en la corte. Eso es vergonzoso. Por eso el apóstol Pablo escribe esto. Verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo. O sea, lo que estaba pasando es que ellos agarraban a cualquiera para resolver los conflictos. Y luego dice, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, ante los incrédulos. O sea, ¿acaso no se podrá resolver aquí? Por muy grande que sea el problema, ¿será que no podemos orar al Señor que nos guíe, que nos dé sabiduría para llegar a un acuerdo? Un entendimiento. Claro, entonces ocurre, pero mira lo que termina diciendo. Así que, verso 7, por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya entre ustedes, les decía a la iglesia de Corinto, ya se les está haciendo costumbre. Ya por cierto es una falta que tengan pleitos. Mire la pregunta que les dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufres el agravio? Por amor a Cristo. ¿Por qué no? Yo no sé si usted alguna vez ha sufrido un agravio por amor a Cristo. Una calumnia. Hermano, todo el mundo habla de uno, ¿verdad? Unos hablan bien, otros hablan mal. ¿Sabe dónde? Si quiere, bueno, ni los va a oír, pero donde hablan bien de la gente son los funerales. Y demasiado bien. No, nunca te gustaste este hombre, pues. Nadie dice nada malo ahí, Un santo. ¿verdad? Pero desgraciadamente no lo va a escuchar. Así que, pero mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no se aguantan por amor a Cristo? Échenle un poquito de espiritualidad. Pero miren la siguiente pregunta que hace. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros, ¿qué dice? Cometéis el agravio y todavía defraudáis. Y esto a los hermanos. ¡Wow! Esto está doblemente terrible. Sí, ¿verdad?
Está feo. O sea, dice, si alguien te agrede, si alguien le levanta un falso, ¿verdad? O que dijeron, hermano, ¿qué dijeron de Cristo? Que era hijo de Belcebú, que era hijo del diablo, que por el poder de los demonios echaba fuera a los demonios. Que era bastardo. Sí, en una ocasión eso dijeron. Nosotros no somos hijos de pecado, dijeron. De fornicación. Entonces, y por causa de Cristo, amado, ¿cómo no podemos sufrirlo? ¿Qué fue lo que Cristo sufrió por nosotros? No solo eso, vituperado, lacerado, golpeado, crucificado en la cruz, sufriendo el oprobio por nosotros, dice el apóstol Pablo. Pero no solo eso, dice, pero ustedes, corintios, no solo que no sufren el agravio o el ser defraudados, sino que todo lo contrario, ustedes son los que andan haciendo el pleito y todavía se hacen los ofendidos. ¡Wow! Estaba terrible la iglesia de Corinto, ¿verdad? No estaba en Perla, estaba en Corinto. Pero vosotros. Entonces, ¿cómo resolvemos ahí? Pero mire, lo que ocurre ahí, el siervo soporta las injusticias por amor a Cristo. Por eso dice, pero vosotros cometéis el agravio de defraudar y esto los hermanos. Pero la pregunta que él hace más bien, dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Entonces, ¿qué se necesita para eso? Amor, humildad, ¿verdad? Saber que el hermano o la persona que dijo está en un proceso como tú y como yo, y que también, tú también y yo también, cometemos también esas imprudencias muchas veces, ¿cierto? Bien, entonces sigamos, a ver si podemos abarcar todo, para dejar un momentito al final. 1 de Pedro 2:20, ayúdenme por favor. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó. ¿Alguien quiere leer? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se dio engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente. ¿Ve? ¿Qué hacía Cristo? Encomendaba su causa a quien juzga justamente. Él sí es justo. Nosotros muchas veces hacemos un juicio rápido de las cosas y nuestro juicio muchas veces va a ser imparcial, va a ser injusto muchas veces. Entonces, ¿verdad? Rápido estamos jugando por qué dijo, por qué hizo el otro. Entonces aquí nos da un ejemplo acerca de Cristo, que Cristo encomendaba su causa al Señor. Nosotros muchas veces rápido nos quejamos con otros. Oye, ¿y qué cree, hermano? ¿Qué dijo? ¿Y qué andaba diciendo? ¿Y sabe qué hizo? Y ya sé, lo dijo por mí. No. Pero dice, ¿qué gloria es si pecando nos abofetean y lo soportamos? O sea, cuando hacíamos lo malo en el mundo, hermanos, ¿verdad? Y aún así lo pasábamos por alto. ¿No se acuerdan ustedes cuando tenían amigos en el mundo? Y a veces le hacían cosas, les llamaban y se aguantaban. ¿Sí? Imagínense. Y lo soportáis. Más si haciendo el bien sufrís y lo soportáis. ¡Wow! Haciendo el bien, sirviendo al Señor, sufre y lo soporta por Cristo. Ciertamente esto es que aprobado por Dios. Para esto fuimos llamados por Cristo, lo que dice el apóstol Pedro. Entonces, los siervos de Dios soportan las injusticias por amor a Cristo. Pero eso solamente se va a poder hacer si el carácter de Cristo está siendo formado en nuestra vida.
Por eso dijimos al principio, ¿verdad? La pregunta, ¿por qué surgen esos conflictos? ¿Sabe que en el servicio muchas veces cuando surgen esas cosas, el que está un poquito más maduro puede ver la inmadurez del otro y tiene que menguar? Muchas veces, aunque tenga una posición, un liderazgo, hermano, no tiene que aferrarse muchas veces a ser tan rígido. El que es espiritual es más flexible, ¿verdad? Muchas veces vas a tener que hacer lo que el otro, o sea, ¿y qué de malo hay? Al menos, claro, que si haya un pecado, pues entonces sí. Pero el ser espiritual te hace flexible para ayudar al otro, para enseñarle, para modelarle. Pero cuando hay egoísmo y soberbia, hay rigidez. Entonces no hay flexibilidad. Y en esa rigidez, tú a fuerzas quieres que sean las cosas como tú. Dices, no, es que así, hermano, es que así lo tenemos que hacer y así. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde realmente no crecemos, no avanzamos. Entonces, debemos nosotros soportar las injusticias. Eso duele y cuesta, ¿verdad que sí? Pero cuando estamos en un crecimiento y todos queremos servir, porque ¿cómo vamos a servir al Señor con todas esas cosas? No, amado. No. Desecharlas. Tenemos que, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayude. Entonces, ahí en ese crecimiento. Bien, entonces, dice la siguiente, la F, la ambición por la posición. No alcancé a poner otra, no pusimos otra palabra, pero esta palabra yo le puse aquí en mi trabajo, que la ambición por la posición corrompe. Primero corrompe. Y segundo, ciega el corazón. Cuando hay ese deseo, ese anhelo. Mire el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 20. ¿No? Mateo 20, verso 20. Entonces se le acercó la madre de Jesús, hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Pedís, ¿puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ve, estos dos hermanos, los hijos de Zebedeo, no solamente ellos dos estaban anhelando una posición más alta, estar al lado de Jesús, a la derecha, el otro a la izquierda, cuando Cristo estuviera en su reino. Pero no solo eso, sino que aún contaminaron a su propia madre, o sea, todavía tenían mamitis. Todavía fueron con mamá y le dijeron, vamos. La mamá tal vez tenía cierta influencia, parece que había cierto parentesco, pero aún la madre todavía se incluyó, se involucró en esto. Vamos a decir esto. Imagínense, los dos hermanos y luego incluye la mamá. Y a veces sucede así. ¿Sabe que cuando ocurren estas cosas, nunca he visto yo
que ocurra solo, que una sola persona haga esto. Siempre hay complicidad. Entonces ahí es donde entramos usted y yo cuando tenemos que cuidar por el amor al Señor, cuidar de la obra del Señor, cuidar de los hermanos. Entonces alguien tiene que parar. Por ejemplo, si esta madre fuera, pues, más consciente, más centrada, más espiritual, ella los hubiera puesto en línea. Y yo, ¿qué pasó, hijos? ¿Por qué están peleando por esa posición? ¿Verdad? Deberían dar gracias a Dios. Como le digo, Cristo, gloríense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Sí, entonces, imagínense. Más sin en cambio, lograron ellos todavía corromper el corazón de la madre. A veces suceden cosas así. Más de lo que debían de ver. ¿Por qué? Sí. Entonces, muchas iglesias o muchos lugares que he mirado, sucede así, hermano. Se va contaminando uno a otro. Empiezan comentarios y otros los empiezan a creer, sí es cierto. Y desgraciadamente, a veces sucede que el último que se llega a enterar de esas cosas es el pastor. ¿Verdad? Pero ahí es donde uno tiene que tener ese cuidado, esa sabiduría de Dios, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios le dio una palabra para parar eso. Pero bueno, ellos contaminaron, corrompieron también el corazón de la madre también vino, y entonces les dice eso. Pero no solamente que corrompe el corazón, sino que ciega el corazón. Mira el versículo 17. Esto es lo que está ocurriendo. Antes de que ellos vengan y le pidan ese puesto de posición, verso 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen y al tercer día resucitará. ¿Qué le está diciendo Jesús? Los toma aparte. Viene con toda la gente, con todos los discípulos, pero a ellos los está preparando para que no tengan temor cuando esto suceda. O sea, Él ya está despidiéndose, le está diciendo, muchachos, esto es lo que va a pasar conmigo. Ahorita que lleguemos a Jerusalén, me van a arrestar, me van a golpear, me van a azotar. Y no se asombra, esto está escrito. Tengo que morir y me van a matar, me van a crucificar. ¿Se puede imaginar lo que Cristo está abriendo su corazón y diciéndoles el sufrimiento, todo lo que va a ocurrir? Y ellos salen con esto. Y cuando Cristo les acaba de decir eso, dice, sí, eso pues está feo, ¿verdad? Eso, pero ya cuando resucites y ya vengas en tu reino, no habrá chance que, ¿verdad? Nos des un hueso ahí, una palanca. Qué falta de humildad. ¿Verdad? Qué Qué falta de humildad y qué falta de consideración. Exactamente. Es como cuando usted ya está estirando la pata, hermano, imagínese. Y que le dice, reúne a sus hijos y le dice, hijos, los quiero mucho, cuiden a su esposo, a su padre, ¿verdad? Cuiden a sus hermanos, ámense. Mire, el doctor dijo que ya nomás tengo 2 meses y sabe qué, ¿verdad? De vida. Y usted ya está despidiéndose hasta con una musiquita así como con violín, así triste. Y que le diga de repente a su hijo, mami, pero ¿me dejas a mí el carro? Y a mí la casa. Imagínese, o sea, en vez de estar pensando, mire, y cuando lo oyeron los 10, ¿verdad? Cuando lo oyeron los otros, oiga, estos se enojaron contra los hermanos, dice el verso 24. Se enojaron contra ellos. Pero ¿sabe por qué se enojaron? No porque, oiga, qué insensibles ustedes, ¿verdad? ¿Por qué le están ustedes dos pidiendo eso al maestro? No, ¿sabe por qué se enojaron? Porque, ¿cómo puede ser que a ustedes no les toque ese lugar? Eso nos toca a mí y a Mago. No, o sea, ellos también querían ese lugar. Si se trata después, se puede imaginar, si esto le ocurrió a ellos, ¿verdad? Cuidemos nuestro corazón. La posición en algún momento nos puede cegar el corazón, nos puede corromper. Así que, bien, 1 Pedro 4, alguien que no haya leído, que quiera leer, fuerte, con voz melódica. 1 Pedro 4. Verso 8.
y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahorita leímos lo demás. Así que los siervos con integridad ministerial. Escuche, muchas veces escuchamos cosas de alguien o de otro. Se requiere integridad para conservar eso, para no divulgarlo. Porque de esa manera ayudamos al cuerpo de Cristo. Muchas veces cuando comentamos, mira, y a veces cuando sabemos de algo delicado, a veces no nos aguantamos y se lo contamos a alguien siempre de confianza. Mira, yo supe esto, pero me dijeron que no le dijera a nadie, pero nomás a ti porque tú eres de confianza. Porque yo sé, pero ese de confianza tiene otro de confianza y el otro tiene, y hay otros que tienen muchos de confianza. Y oiga, hermano, eso es terrible. ¿Sí o no? Bueno, piense que si hay una situación delicada de su vida, no le gustaría, pues haga lo mismo. Dice, ante todo tener ferviente amor. Si hay ese amor ferviente entre nosotros, por amor, ¿cómo vamos a divulgar algo que no? Pregunta, ¿le hará bien a la persona? ¿Le hará bien a la iglesia? Entonces, por eso el amor cubrirá multitud de pecados. Y miren lo que sigue diciendo. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Bueno, en aquel tiempo se ocupaba, se necesitaba mucho eso del hospedarse porque viajaban, ¿verdad? Constantemente y hospedaban a los hermanos y todo. Imagínense, no, yo hospedo a fulano. Bueno, y ya cuando se fueron, oiga, cómo roncaba el apóstol Pedro, ¿no? Imagínense, no, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, según lo que Dios nos ha dado, eso es lo que debemos de ministrar, pero con amor, con ferviente amor, con integridad ministerial, ¿verdad? Cuidando de los demás en todas esas áreas. Lucas 17, mire hermanos, cuando nosotros podamos hacer, cuando nosotros avancemos y todo, no importa lo que logremos hacer en este caminar, por mucho que usted y yo avancemos en esta vida y que sirvamos al Señor y que podamos tener tantos logros, cargos, sabiduría y servicio al Señor, al final no podemos jactarnos de nada, dice este punto. ¿Alguien quiere leer? Verso 7, el 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que era o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, síguete y sírveme hasta que hayan comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? Eso es lo que hacía. Imagínense, aquellos que tenían siervos, llegaban del campo, desde andar allá trabajando. Llega a la casa, cansado y como viene agotado, todavía le dice, prepárame unos taquitos, ¿verdad? El amo. Y ya cuando haya comido, entonces comes tú. Y termina preguntando Jesús, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Verso 10. Léalo, hermano, el 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles, somos pues los que debíamos hacer, hicimos. Solo eso. ¿Se imagina lo que dice Cristo? Cuando hayamos hecho todo, lo que se nos ha mandado. La pregunta es, ¿hasta ahorita hemos hecho todo lo que Dios nos ha mandado? ¿Estamos haciendo todo lo que Dios nos ha mandado? Y aún así, si llegásemos a hacerlo, entonces Cristo dice, deberíamos decir siervos inútiles somos,
porque solo hicimos lo que debíamos de hacer. Otra palabra, alguien dijo por ahí que por más que nos peleemos y nos creamos de grandes siervos del Señor, apenas somos prospectos, aspirantes a siervo inútil. Nada más hasta ahí. Solo hasta ahí podemos llegar. Entonces, ¿de qué podemos jactarnos? Mire, eso nos deja, y eso lo dijo Cristo. O sea, eso nos deja listos, ¿verdad? Para servir al Señor sin andar peleando por nada. Pues no llegamos ni a los talones, le llegamos. Recuerde, hermano, todos los conflictos que pueda haber se resuelven con amor, con humildad y considerando el ejemplo de Cristo. Por eso fue que en la clase primera, ¿verdad?, vimos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de un siervo espiritual de Cristo. Entonces debemos de considerar cómo Él se despojó de su gloria, no se aferró a ser igual a Dios, tomó forma de hombre, y no solo forma de hombre, sino que se humilló. ¿Sabe que el que lavaba los pies en aquel tiempo era el siervo de más baja categoría? O sea, todavía, aún así. Entonces, si Cristo nos dio ejemplo, ¿cómo nosotros podemos aferrarnos a algo? ¿Verdad? A nada. Simplemente servir con un corazón amoroso. Pero sí se requiere, para poder, cuando ocurran estas cosas, volver otra vez al ejemplo de Cristo. De la manera, si alguno tuviera queja contra otro, dice el apóstol Pablo, de la manera que Cristo nos perdonó, perdonados los unos a los otros. ¿Verdad? Entonces es sencillo. Pero van a ocurrir muchas veces esas cosas. Estamos en un proceso, ¿verdad? Vamos a exigir muchas veces nuestros derechos. Muchas veces vamos a querer hacer cosas que realmente están muchas veces que no están exactamente guiadas por el Espíritu Santo. Pero tenemos que volver al ejemplo de Cristo. Amén. Así que solamente un poquito, amados, acerca de cómo servir al Señor. Y por último, aquí está el examen. Les dije que iba a haber un examen, ¿verdad? ¿Vienen listos para el examen? Sí. Bueno, este examen es para todos nosotros y para todos los días. Marcos, alguien que lo lea, por favor. Marcos, capítulo 12, verso 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, ese va a ser nuestro examen de toda la vida, de todos los días. Amar a Dios por sobre todas las cosas, y por eso le puse una flechita ahí, porque nuestro texto base de todo el seminario, ¿verdad? Hebreos 6, del 10 al 12, ¿se acuerda lo que dice? ¿Alguien se acuerda? Sí, lo mismo. Bueno, lo mismo, pero en el servicio. Hebreos, léalo por favor, para que podamos terminar y poder unir todo y mencionar algunas cosas ahorita. Hebreos 6, 10 al 12. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado Hacia su nombre. hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que os hagáis, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. ¿Ve? Sirviendo a Dios, pero sirviendo a los santos, dice. Les han servido en el pasado, sirviéndoles aún, y esperamos que sigan sirviéndole. ¿Para qué? Para que no nos hagamos perezosos del servicio del Señor. Entonces, sirviendo a Dios, sirviendo a los santos, y es lo mismo. Cristo dijo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo semejante,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, porque si amamos a Dios, si servimos a Dios por amor, estamos relacionados con ese Dios aquí. No podemos amar al Dios que no conocemos. Y no podemos servirle a quien no amamos, ¿verdad? Así que Dios quiera que cada día nuestro corazón, amados, vaya siendo un corazón más de siervo, conforme al ejemplo de Cristo. Que Dios nos vaya moldeando más a su imagen y semejanza. Así que ese va a ser nuestro examen. Es un poquito que quería compartir con ustedes. Así que yo les agradezco por su tiempo, dedicación, su paciencia. Si hay preguntas respecto a esto, las clases que hemos visto, recuerden regresar siempre a la primera clase, ¿verdad? Cómo resolver los conflictos con amor, con misericordia, organizar, respetar, el liderazgo. Va a haber muchas cosas, va a haber conflictos, pero regresar otra vez a la base. Yo quiero darle gracias por su participación. Oscar, la hermana Adriana también me dijeron ayer, ayer domingo, que querían traer ¿cómo se llama? Diploma, como un reconocimiento, ¿verdad? Que si podían traerlo, y bueno, está bien. A todos aquellos que participaron, ¿verdad? Eso no es como un certificado que usted va a ir a la ciudad y decir, mire, yo estoy certificado por el Señor Jesús. Tomé 4 clases, ¿verdad? No, es solamente un agradecimiento de que participó, ¿verdad? Lo podemos entregar, sí, el domingo, y hacemos una oración ahí por los hermanos, ¿verdad? Que participaron, así que, ¿verdad? Para que se vea bonito, se animen también los demás hermanos que no han tomado algunas clases y puedan participar de esto. Creo que podemos cortar ahí, hermano.